Bueno, pues bienvenidos a su podcast Crónicas de la Banda Miocárdica. El día de hoy pues tenemos a un excelente amigo, colega, compañero, excelente cardiólogo, electrofisiólogo, el doctor Mauricio Cortés. Es cardiólogo muy afamado en México, diría yo que hasta en el mundo. Eh, es innovador en muchas técnicas, nos ha dado ha tenido grandes reconocimientos en la cuestión de electrofisiología y cardiología en general. Y pues el día de hoy me gustaría pues darle la bienvenida y agradecerle por estar aquí con nosotros, que se nos dificultó un poquito la coordinación, pero ya estamos aquí en este podcast. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Espino? Siempre es un placer y un gusto participar en actividades con amigos como tú. Te digo Espino Muchas porque gracias. es como normalmente nos dirigimos a la gente que apreciamos por el Claro, con el apellido. apellido, ¿no? Exactamente, por el Sí, es algo apellido. muy típico. Y en cuestión, me gustaría empezar el podcast, Mauricio, con un poquito de bibliografía, con un poquito de reseña y que nos explicaras un poquito cómo fuiste incursionando primero en la cardiología, o bueno, primero en la medicina, luego en la cardiología y luego en la medicina, y luego en la medicina especialista ya en electrofisiología. Sabemos que son ramas que para personas que no están muy allegadas a la cuestión cardiovascular son complejas de entender y me gustaría que nos los explicaras de una forma muy común, muy genérica, también con tus propias palabras, obviamente, pero empezando de dónde eres originario, cómo fue naciendo este interés de ti por la medicina. Sí, mira, yo soy originario de Saltillo, Coahuila, una ciudad que se encuentra aquí ¿Y al cerca de ladito? Monterrey. Ujú. Ahí cursé mis estudios, secundaria, preparatoria, y la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, en escuelas públicas estuve ahí. eh, Cuando yo estaba en la facultad, y aquí hicimos el internado y el servicio social, mi mamá se bloqueó, ¿Tuvo un este, bloqueo un cardíaco? bloqueo cardíaco, Órale. exactamente, y necesitaba un marcapasos. En aquel entonces iba llegando Carlos Guzmán, no digo hace cuántos años, porque si no, Hacen no cálculos se va a ahí. hacer caritas, no le va a gustar tanto a Carlos. ¿Cómo se llama? Pero no estaba en la ciudad, había salido a algún Ok. congreso, En ese momento era el único era el único especialista en marcapasos en especialista la en ciudad de marcapasos, Saltillo. Ok. exactamente. Entonces tenía servicio público mi mamá y nos la trajimos a un hospital aquí en Monterrey. Y aquí estuvo también como 15 días con un marcapasos temporal, Temporal. que era lo que utilizábamos antes, marcapasos temporales, hasta que se podía poner un marcapasos definitivo. Vieron las coincidencias que en ese entonces yo, Carlos, a la ciudad de Saltillo otra vez, la regresé a Saltillo y ahí a Carlos Guzmán le puso su primer marcapasos a mi mamá. Y desde ahí empezó a surgir esa inquietud entre la cardiología y la electrofisiología, que no entendía nada, ¿eh? Pero sabía que se ponían marcapasos. Este, de ahí En ese entonces, ¿tú estabas en la facultad de medicina o estabas en la preparatoria yo cuando tuvo estaba, el bloqueo tu mamá? yo estaba en el servicio social, En el servicio terminando el social, servicio o sea, social. todavía no pasabas a la residencia, Todavía no todavía pasaba la no residencia. presentabas el ENAR, o sea, Nada. apenas estabas. Ahora estamos en ¿Y los ya tenías pininos. alguna idea de qué te hubiera gustado especializarte, si querías hacer alguna área en específico, ya en el servicio social? Sí, antes me gustaba mucho traumatología. Traumatología. Traumatología Sí y tienes cara también de traumatólogo. iba a pasar por mi mente también la traumatología. El trauma, Pero afortunadamente cambiamos de rumbo cambiaste al buen al camino, ¿no? buen camino, exactamente. Cambiamos al buen camino y pues aquí Y en estamos. cuestión de que ya que estuviste en el servicio y viste, que obviamente que por ejemplo, incluso residentes de medicina interna o residentes de especialidades troncales, la electrofisiología hasta hace poco era un tema bastante alejado, que se sabía, eran gurús de el mundo, pocos que se adentraban en la cuestión de electrofisiología. Y era difícil, digamos, que tener una buena relación, un buen conocimiento de lo que hacía un electrofisiólogo,
digamos que el encasillarte en qué era tu ramo de trabajo específico, era lo más complejo. ¿Tú ya investigaste después? ¿Te fue gustando? ¿Cómo fue cambiando esto ya que me imagino que terminaste medicina interna o hiciste solamente 2 años? Sí, terminé medicina interna en la ciudad de Guadalajara, este, y después de ahí me fui al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México a cursar cardiología, Cardiología. sí, y desde ahí yo ya ¿Y, llevaba, y por qué Guadalajara? ¿Te gustaba? ¿Tenías ahí familiares? ¿Por los ujú, charros? Porque por los también eres charros, charro, sí, ¿no? ¿Verdad? también somos charros, Guadalajara por coincidencia, ¿verdad? Cuando tú presentas el ENAR, ya ves que te ponen a escoger las primeras sedes, Ujú. y luego viene una segunda vuelta. En la primera vuelta yo no quedé en el hospital que quería, que era aquí cerca, aquí en la ciudad de Monterrey. Y otra de las alternativas era Guadalajara, un año en Zacatecas como subsede y de ahí irnos a Guadalajara. ¿Te gustaba más institución o querías algo privado, algo Me gustaba más público? institución, Institución. institución pública. Sí, institución pública. Entonces buscamos por medio del ISSSTE en el Hospital Regional de Guadalajara, un año en subsede en el Hospital General de Zacatecas, Mm. terminamos 3 años en Guadalajara y de ahí seguimos por el mismo ISSSTE y nos fuimos al Hospital 20 de Noviembre Para cardiología. para cardiología. Y por ejemplo, cuando estuviste ahí en Guadalajara haciendo medicina interna, ¿ya te gustaba la electrofisiología? ¿Ya te metías un poquito? ¿O te ibas de lleno a todo lo de medicina interna? ¿No te gustó alguna otra subespecialidad? En el R1, oncología me llamaba mucho la atención. En el R2 un poco, ya no tanto, pero me di cuenta que la oncología no era para mí porque la mayor parte de las noticias que hacen la oncología Son no tan buenas, ¿verdad? no están tan favorables para el Claro. paciente ni para la familia. Entonces, como que sí, eso fue lo que me hizo decidirme irme a la cardiología. En la cardiología. Y Exacto. luego ya en el 20 de noviembre, ahí en el ISSSTE, en Ciudad de México, que también es un hospital grandísimo y obviamente con todas las subespecialidades y altas especialidades, ahí ya de cardiólogo o haciendo tu residencia de cardiología, ¿ya te gustaba, ya veías futuro? O también, porque en cardiología también puedes derivarte a hemodinamia, rehabilitación, ecocardiografía, imagen, puedes hacer obviamente electrofisio. ¿Ya veías tú también irte directo a electroficio? Sí, estaba más inclinado hacia la electrofisiología. Obviamente no sabía qué me metía, amigo. Pero pues igual cuando yo estaba ahí en el hospital teníamos hemodinamia, teníamos ecocardiografía, medicina nuclear, electrofisiología, que en aquel entonces eran las cuatro especialidades que teníamos en el hospital. Este, Me gustaban mucho los marcapasos, pues ya lo había vivido hace un tiempo con mi mamá. Y después de ahí me empecé a entrar un poco en la electrofisiología. Le cambiaba a todos mis compañeros que a nadie les gustaba en el último año Ujú. La rotar por rotación. la rotación por electrofisiología. Entonces yo les cambiaba, hice como 6 meses del R3 de electrofisiología y yo creo que eso me ayudó bastante a madurar un poquito la idea que tenía y aprender y a entender un poquito más rápido de qué se trataba, ¿verdad? Sí, claro, y eso era lo que iba la pregunta, Mauricio, porque incluso entre cardiólogos, grandes o procedimientos complejos o procedimientos altamente especializados, a veces los mismos cardiólogos no los entienden tan bien y los pacientes a veces desconocen que existe esta especialidad o esta alta especialidad de electrofisiología cardíaca porque también contamos con electrofisiología de neuro y otras de rehabilitación y demás. Y la pregunta va enfocada hacia, eh, en tus propias palabras, unas palabras que esperemos sean lo más, digamos que cotidianas o lo más generales posibles, porque a veces este podcast lo ven personas que no son médicos. ¿Cómo podrías describir tu labor como electrofisiólogo? Un electrofisiólogo, ¿a qué se dedica? ¿Qué es su función específica que no puede hacer o que dista un poquito de lo que hace un cardiólogo general o un cardiólogo hemodinamista o un cardiólogo que no tenga ese entrenamiento
en cuestión de electrofisiología cardíaca? Sí, mira, yo estaba haciendo una reseña hace unos 2 años que estaba dando unas pláticas y la cardiología ya tiene al menos unas 10 a 12 altas especialidades, ¿sí? Entonces el cardiólogo es el que lo vemos como un internista muy especializado que maneja todo, pero después de ahí hay 10, 12 especialidades, la última vez que las conté, que eso diversifica mucho toda la función de la cardiología en sí. Y de todas esas, una de las más complicadas es la electrofisiología, incluso para nosotros mismos en un inicio. Yo cuando estaba haciendo electrofisiología y cuando egresé de electrofisiología del Hospital 20 de Noviembre, en el país éramos 100 electrofisiólogos, ¿sí? En todo el país. Ahorita yo creo que debemos de andar como entre 200 más o menos, si acaso 230 Sí, electrofisiólogos incluso en se el podría país. considerar que la electrofisiología también, y chequeé ahí unas estadísticas, en conjunto con otras pocas como unidad de cuidados coronarios o incluso rehabilitación cardíaca, son muy pocos altos especialistas en estas áreas. Pero dices que ya ha ido creciendo un poquito, ¿verdad? Sí, se ha duplicado la población de electrofisiólogos en el país, que obviamente eso es bastante bueno para el país. Yo siempre les digo dos ramas importantes de la cardiología, todas son importantes, ¿verdad? Pero hablando de alta especialidad y de intervencionismo, una es la que se dedica a la plomería del corazón, ¿sí? A las, Que sí, a la la tubería, tubería, la sangre, la sangre, que cuando se hieran las tuberías de sarro, pues van y quitan los se tubos, destapa. se destapan, que esos son los hemodinamistas intervencionistas, como es tu caso, Espino. Y el otro grupo de intervencionistas somos los electrofisiólogos, que ahora sí que somos los electricistas del corazón. Manejamos todo el sistema eléctrico del corazón, recordando que todo el organismo se maneja por medio de energía producida por las mismas células, por el ATP. En el corazón tenemos un sistema específico de conducción del corazón que nos puede dar problemas o nos va a dar problemas a todo mundo en alguna etapa de la vida. Sí. Así es. Y en cuestión ya un poquito más avanzadas, sabemos que así como lo mencionas, la necesidad de estas altas especialidades en la cardiología, a diferencia de un médico cardiólogo, digamos que general, que vea, digamos que muchas de las enfermedades muy típicas, cuando te especializas muy, digamos que a detalle en la plomería, muy a detalle en la rehabilitación, muy a detalle en la falla cardíaca, muy a detalle específicamente en las cuestiones eléctricas, sabemos que ese entrenamiento obviamente eh, va creciendo con las nuevas terapias que existen en la electrofisiología. Y sabemos que una de las especialidades en cardiología o altas especialidades en cardiología que ha crecido más en los últimos años ha sido la electrofisiología. De antes someter a lo mejor uno que otro paciente a cierto tipo de terapia de ablación, cierto tipo de terapia de cierre de orejuelas, actualmente pues también eso ha crecido. En este caso, en este rubro, ¿cómo ves el crecimiento? ¿Cómo le augureas este crecimiento futuro en la electrofisiología? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue en el apoyo de esta especialidad? Sí, es buena pregunta. Cuando yo salí en los primeros cursos que iba, me llamaba mucho la atención una ponencia que dio el doctor Brugada en Veracruz precisamente, invitado por el doctor Rodríguez Díez. Y nos enseñó una gráfica de cómo había evolucionado la electrofisiología en Europa. Si tú estudiaste allá en Europa, también, Espino, Ujú. y en aquel entonces era un crecimiento exponencial lo que venía teniendo la electrofisiología, que todavía no llegaba a nosotros. Cuando yo salí hace pocos años, 10, 11 años, en este tiempo la electrofisiología ha dado un cambio de 360 grados, ¿sí? Todo lo que hacemos ahorita yo no lo hice durante el entrenamiento, Claro. sino que todo tuve que
estarlo perfeccionando y tomando nuevos adiestramientos en el país y fuera de él para poder venir a aplicarlos Que yo creo que a es los parte de mexicanos. de la alta especialidad, ¿no? Que como son nuevas terapias que van creciendo y que se van ampliando y que se va modificando el esquema de tratamiento, pues uno tiene que estar constantemente entrenándose, a diferencia a lo mejor del tratamiento de la hipertensión, que pues a lo mejor puede haber nuevas guías cada 5 años, o el tratamiento del colesterol, de los triglicéridos, que también se cambia poco. En estas áreas de alta especialidad, como bien lo mencionas, pues tienes que irte entrenando cada cierto tiempo por los nuevos dispositivos, por las nuevas estrategias terapéuticas. Así Correcto. es. Y tomando en cuenta también nuestra pirámide poblacional, ¿verdad? Que la base de nuestra pirámide poblacional en México era muy amplia, ¿sí? Y todas esas Estratos. datos van subiendo y nuestra pirámide en algún momento va a cambiar, ¿sí? Que para allá vamos, entonces obviamente la expectativa de vida también de los mexicanos ha aumentado, antes eran 65 años, ahorita vamos en 75, 80 años y con mayor edad vienen más enfermedades, sí, más diabetes, más hipertensión, más cardiopatía isquémica y unido a eso también más arritmias. Y eso hace que nuestra población que pudiera tener alguna patología de la electricidad del corazón también sea más amplia, Claro. ¿verdad? Como ha pasado en distintas partes del mundo. Y en cuestión de la existencia de estos nuevos programas, de estos nuevos especialistas. Contábamos que se ha duplicado los especialistas en electrofisiología cardíaca en los últimos 10 años. Sin embargo, pues para nuestra población que ronda entre los 120, 130 millones de mexicanos, pues tener 200 electrofisiólogos, hasta 300 es poquito. Eh, Ahondando un poquito más en eso, detallándolo, sabemos que está este nuevo plan de entrenamiento a nuevas generaciones de electrofisiólogos y sabemos que lo van a hacer en conjunto, pero quisiéramos que nos compartieras un poquito de dónde nació ese interés de formar altos especialistas en el norte, porque sabemos que actualmente solamente en Ciudad de México o fuera del país se pueden formar estos especialistas, o si tienes conocimiento de algún otro sitio en México que formen especialistas en electrofisiología y pues todos digamos, los retos que conlleva el formar, la responsabilidad que conlleva formar nuevos altos especialistas en esta especialidad tan bonita, ¿no? Sí, yo creo que son etapas de la vida, ¿verdad? Son Claro. etapas de la vida a nivel personal. Yo siempre me acuerdo de todos mis maestros. Yo creo que desde la primaria siempre hay un maestro que te marca Sí. y te da una enseñanza y te quedas con algo de él, Ujú. ¿verdad? En primaria, profesor Lino, te pudiera decir, en secundaria, otros profesores, prepa, de la Rosa, ya en la especialidad, el doctor Fernández Candelas, después ya en cardiología, el doctor Gómez Álvarez, y después ya en la electrofisiología, pues el doctor Martín Ortiz y el doctor Rodríguez, que eh, nunca reprimieron el conocimiento, siempre ha sido un conocimiento compartido hacia Claro. nosotros y crecimos mucho en otras técnicas, en otras nuevas técnicas, que como ya lo dije, cambió esto 360 grados. Yo cuando salí de la electrofisiología dije, yo voy a poner marcapasos nada más y si puedo hacer una taquicardia supraventricular es lo único que voy a hacer, ni pensar en punciones transeptales, ni pensar en FA, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente hoy por hoy, ni pensar en sistemas de mapeos, nada de eso, que fueron nuevas técnicas que llegaron. Este, pero vas aprendiendo y llega un momento que eso que tú aprendiste, así como tus maestros, también lo quieres Lo quieres compartir compartir, claro. con otra gente, ¿verdad? Y afortunadamente se dieron las cosas y abrimos primero la residencia de cardiología en el Hospital Regional del ISSSTE, que ya es nuestra segunda generación ahora, de la cual soy el profesor titular.
Tengo entendido que tú también eres profesor ahí con los alumnos Con el del HU, con universitario. los del hospital universitario, con los cardiólogos del hospital universitario, no alumnos especialistas, porque Sí, es otra cosa muy claro, diferente. importante y muy diferente. Cuando tú ves un residente de cardiología o un residente de medicina interna o de cualquier residencia de traumatología, de onco, no son Ya son, practicantes, ya son son médicos. médicos ya titulados con 7 años de estudio, ¿sí? Y que están haciendo una especialidad que lleva otros 3 o 4 años, ¿verdad? Ese es bastante importante y que se pasan bastante tiempo invertido en sus estudios para poder superarse y para poder brindar la mejor atención a los pacientes. Entonces tú vas viendo todas esas cosas y llega la intención esa que siempre me han preguntado, bueno, Mauricio, ¿y qué pasaría si llegara otro electrofisiólogo a Monterrey? Pues qué bueno, y si llegara otro, Y pues llegan qué más, bueno, claro. por mí que lleguen, cuando ya seamos 100 en Monterrey, yo creo que ya vamos a ser bastantes, ¿verdad? Y quién sabe, porque la población va a seguir creciendo y la pirámide poblacional va a seguir creciendo. Entonces de ahí nació junto con Carlos Guzmán, junto con Ramiro Flores, junto con el Erasmo, doctor me imagino. Torre, junto con el doctor Erasmo, y obviamente con mis maestros de México, con el doctor Rodríguez Díez, con el doctor Ortiz, salió la inquietud de formar una sede fuera de la Ciudad de México donde pudiéramos dar esta especialidad. Y creo que afortunadamente, trabajando siempre en equipo, podemos tener y completar todos los objetivos que nos pide el Consejo Mexicano de Cardiología para poder avalar la sede y obviamente con la participación muy importante de una escuela en conjunto con el Hospital Universitario de Monterrey y con el Hospital Regional del Iste. Sí, pues la verdad varios colegas me han externado personalmente su alegría y su gusto por esta nueva etapa en la ciudad, en el norte de México, que si bien no sé si nos puedas aclarar un poquito, ¿hay otra área, otra ciudad en México que forme electrofisiólogo o solamente es en Ciudad de México En el país está en la Ciudad de México el Instituto Nacional de de cardiología? Cardiología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ajá. el Hospital General de México, el Hospital Siglo XXI, que son las cuatro grandes escuelas del país. Hoy por hoy vamos a iniciar nosotros y va a iniciar muy probablemente Torreón en la 71 ¿Qué? y siglo XXI al parecer también ya quiere abrir un programa por lo mismo, porque vamos viendo que esto La va necesidad, creciendo, ¿no? la necesidad del país, no necesidad como persona, la necesidad del país para tener una alta especialidad. Y afortunadamente tenemos todas las herramientas para poder lograrlo y en este trabajo en conjunto que vamos a hacer con el Hospital Universitario, con el ISSSTE y algunos hospitales privados Privados. también, eh, vamos a tener y hemos tenido bastante impacto en la sociedad médica, bastante impacto en la cardiología, tanto que tuvimos que abrir 3 lugares, teníamos pensado 2 de un inicio, vamos a abrir 3 y ya se nos están ocupando los del Los siguiente del año. siguiente La año. verdad no sé qué es lo que vamos a hacer, Claro. pero ya se están ocupando y Sí, hay bastantes candidatos de hecho, esa era para el otra de mis siguiente preguntas, año. porque pues obviamente hacerle publicidad primero a la ciudad, hacerle publicidad a este nuevo proyecto que tienen en conjunto con el Hospital Universitario, el ISSSTE, los profesores obviamente titulares del programa de alta especialidad en electrofisiología. Me imagino que, pues, como bien lo mencionas, al inscribirse tantos, pues ya hay un conocimiento de que, oye, se va a hacer en esta área del norte la especialidad. El conocer o el darte a conocer es una parte importante. ¿Tú consideras que posteriormente, en los siguientes años, habría necesidad de incrementar esos números o cómo ves? En caso de que haya procedimientos, en caso de que haya disponibilidad de sedes, disponibilidad de más. eh,
Sí, especialistas. para arrancar tenemos pensado dos fellows de primer año, pero dadas las circunstancias vamos A empezar con acep- tres, a claro. empezar con tres y dependiendo de cómo Ahí se vaya van. este año, la idea es tener a mínimo dos. ¿Cuántos hacia arriba? No lo sé todavía, dependiendo de cómo vayamos este primer año, pero no más de cuatro, porque también luego si saturas mucho una sede, Sí, la baja el número de baja el número de procedimientos, la calidad procedimientos. de formación. Exactamente, Claro. baja el número de procedimientos por paciente, por fellow, por especialista o por alta especialidad. Entonces eso también vamos a cuidar bastante. ¿Y te gustaría, por ejemplo, porque lo habíamos platicado en su momento, que pues van a estar rotando en distintos lugares? Comentaban por ahí que también van a rotar fuera del país o fuera Sí, de la ciudad, sí tenemos bastantes amigos el por mundo. todo el mundo. Aquí en América tenemos ya pláticas con la Universidad de McGill, con el doctor Vidal Eisenbach. Tenemos pláticas en Houston, en el Metodista, con el doctor Miguel Valderrábano. Tenemos pláticas en Penn State con el doctor, ahorita les digo, es tan amigo mío, Que se tan te amigo olvide. que se me olvidó el nombre, pero sí es Lo muy, muy, conozco en el apodo y muy, dice, no muy puedo decir el apodo exactamente, aquí. no lo puedo decir aquí, muy, muy amigo mío, pero ahorita me acuerdo de él, y pudiéramos ir hasta Colombia con el doctor Luis Carlos Sáenz. Ok. La idea es que tengan la experiencia tanto pública, privada e internacional, que es un plus que nosotros le vamos a dar a la electrofisiología o a nuestra nueva sede. El otro doctor es el doctor Fermín García, que es uno de Fermín, los, claro, claro. claro, que es uno de los maestros de la electrofisiología del país y de Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Tiene muchos papers publicados junto con Miguel Valderrábano, con Vidal. O sea, la verdad, ellos hemos aprendido mucho de ellos, tenemos muy buena relación con ellos y va a ser un plus que vamos a darle a nuestros fellows que ingresen en el primer año y vamos a procurar sostenerlos por Qué bueno, porque todo siempre su es como dices procedimiento. tú, es una excelente etapa de todo el Claro, profesional. Empiezas obviamente formándote con de esas ganas de querer estudiar, conocer la especialidad, pero ya una vez que llegas a cierta etapa, te gustaría transmitir esa experiencia, esos consejos que a veces, y no todos, hay muchas gente personas que no le gusta, que no les gusta no le gusta compartir compartir el su conocimiento. conocimiento. Decía un maestro que tiene nada más leen de un libro y no lo prestan. Exacto. Entonces, a veces en este tipo de especialidades se necesita, es algo incluso indispensable convivir y comentar, incluso mencionar las experiencias que se tienen. Y pues para eso son los congresos, para eso son este tipo de entrenamiento que uno realiza. Y también el ser profesor, el tener una nueva generación perpetúa esas ganas de que las nuevas generaciones les interese pues estas nuevas áreas, porque a veces, lo digo yo muy particularmente, cuando yo empecé en la medicina, yo no sabía ni siquiera que había la especialidad de electrofisiología, no sabía ni siquiera que había otras cosas que se pudieran hacer diferentes a medicina interna, pediatría, cirugía, trauma y se Gine, acabó. Gine y se se acabó. acabó. Eran todas las áreas en donde tú te podías especializar y listo. Y ahorita cuando uno se adentra un poquito más, ve que hay una enorme cantidad de posibilidades en la cuestión de la alta especialización y el formar parte de estas nuevas generaciones compartiendo tu conocimiento, yo creo que te llena mucho, te da mucha satisfacción y posteriormente, como dices tú, dejas impacto en tus alumnos, en tus residentes, en estos especialistas que yo la verdad siempre he dicho que el ser maestro, el ser profesor en posgrado es la verdad algo súper gratificante. Me ha tocado ser profesor, yo creo que a ti también en su momento te ha tocado ser profesor de De pregrado pregrado. y es bien Diferente, diferente, ¿no? El diferente. tipo, el perfil de alumnos o de digamos que de personas es totalmente diferente. En Claro. pregrado
prácticamente tú como profesor tienes que ingeniártelas para formar esas ganas de que aprendan a veces los estudiantes o los alumnos. Y en posgrado ellos mismos te van exigiendo y también te nutre a la hora de que, oye, pues me preguntó algo que a lo mejor le patinaba un poquito y te pones a estudiarlo. En ese aspecto, ¿cómo te ha ido en la cuestión de profesor de pregrado, posgrado? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Te ha gustado? Sí, mira, ahorita que dijiste eso me acordé de varias cosas. Ahorita que hiciste la reseña del maestro que no prestaba el libro, Ujú. pues yo cuando estaba en la facultad, para leer un artículo médico, te tenías que ir a la biblioteca del IMSS para poder bajarlo, ¿sí? Y eso si tenías chance y no se iba el internet, Claro. ¿verdad? Ahorita todo llega y lo traen en su teléfono, que es lo que yo les digo. O sea, todo ha cambiado, hemos dado pasos agigantados en la medicina y en todo lo que es tecnología. Y eso va de la mano con la enseñanza, ¿verdad? Que antes era un poquito más difícil el acceso, entonces la cuidaban mucho. Sí, Ujú. ahora es al contrario. Como el acceso está en tu mano, en tu móvil, entonces yo creo que nuestro deber no es cuidarla, sino orientar a todos los que tienen acceso a ella, ¿sí? De la mejor forma para que la apliquen todo lo que leen, todos los conocimientos, que lo puedan bajar y aplicarlo de la mejor forma en el paciente, ¿sí? Claro. Antes el profesor era aquel que te prestaba su conocimiento, que te lo enseñaba y que te prestaba un libro o un artículo, porque no estaba al alcance de todo el mundo. Claro. Ahora no, ahora es al revés. Hay profesionistas, hay residentes que tienen más acceso o más artículos que tú, o muchas veces pueden leer más que tú, que eso también te hace Claro. crecer y te hace leer a ti más y actualizarte, pero se tienen que ubicar y poder, yo siempre les digo, las guías y las recomendaciones, tú las tienes que bajar al paciente. Tú no puedes subir un paciente a las guías y encajonarlo a ver a dónde va. Entonces, tú tienes un mundo de conocimientos en tu móvil, en tu cabeza. Entonces, Hay todos que esos aplicarlo. conocimientos tienes que aplicarlos e individualizar al paciente, que eso es lo más difícil ahora. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos en esa etapa en que no se pierdan en todo el mundo de información que tenemos en la medicina y que toda esa información poderlo tratar de guiar de la mejor manera para que todo eso Sí, termine claro. en la atención del Y paciente. un resultado benéfico, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora con gran cantidad de información es la paradoja del Netflix, ¿no? De que ahora pues tienes tantas posibilidades, tantas opciones que pues no haya ni siquiera cuál ver y terminas viendo lo que siempre ves, ¿no? En las plataformas estas de streaming. Pasa lo mismo en la medicina. A veces tienes guías de diabetes, guías de hipertensión, las americanas, las europeas, las internacionales, las de prácticamente todo, e incluso las leyes, las tratas de entender, pero te falta digamos que el paso fundamental que es, como dices tú, bajarlo al paciente y que esas guías se hayan hecho con pacientes que representan tu población y que por ende, al aplicarlas, les vas a dar un buen resultado a tus pacientes, porque al paciente no le importa si en la guía dijo que antes le dabas 850 metformina o antes le empezabas con 1000. Al paciente le va a funcionar si a él le va a servir, si a él le controla su glucosa y por ende se siente mejor. Entonces eso, como bien lo mencionas, bajarlo, adaptarlo a tu paciente es lo más complejo y es donde ahora nuestra labor como profesores tiene que orientarlos y es lo más complicado de la medicina. Exactamente. Antes, pues lo más complicado era aprenderte pues todas las guías, encontrarlas, porque a veces, como dices tú, pues está ahí la guía, pero pues te cuesta $700 el artículo y no, pues ¿cuándo lo vas a comprar, no? O eso, o le pagas la renta. Entonces, actualmente con estos chats de inteligencia y demás, fácilmente le haces una pregunta y te da la bibliografía y te da todo, pero pues no puedes orientarte a veces en cuestión de, pues, cómo lo aplico al paciente, ¿no? Exactamente. Y una cosa bastante importante que has dicho, o sea, siempre, y eso ninguna guía, ningún artículo
Ningún libro va a cambiar la relación médico-paciente. Claro. O sea, si tú tienes una muy buena relación con tu paciente, si tú diriges a tu paciente a lo que quieres escuchar y que te dé todos sus síntomas y sus signos, los tomas adecuadamente, eso te va a ahorrar y te va a quitar muchos distractores, que es lo que estamos viendo Totalmente. en los residentes de ahora, ¿verdad? Ujú. Que tienen muchos distractores de tanta información que tienen y para bajarla y ponerla en el paciente, se olvidan de Batalla, platicar con ellos claro. algunos. Entonces yo creo que eso tenemos que seguir reforzándolo para poder tener una atención de calidad y de calidez, Sí, ¿verdad? claro, como actualmente se está realizando la medicina, pues se está, como dirían algunos, americanizando mucho, que ahí sí, digamos que podríamos darle una característica a la medicina estadounidense, es que es muy tajante en cuestión de estudios, protocolos y demás, y eh, f- obviamente tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas que tiene es que les falta esta relación médico-paciente donde los mismos médicos no se ganan al 100% la confianza del paciente por X o Y demandas, etcétera. Y a veces el solo hecho de platicar, de conversar, de ganarte esa confianza, de mostrarle resultados a tu paciente, con eso tienes ganado el 100% de la relación médico-paciente y es algo que antes nuestros maestros no lo, digamos que instauraban mucho, nos lo recalcaban mucho y actualmente con todos estos distractores, con todo esto de nuevas tecnologías, a veces uno lo hace un poquito de lado, pero en la cuestión médica yo creo que la parte fundamental es que tú seas consciente de que tu médico literalmente va a tener tu vida en sus manos y por ende, pues debe de haber una confianza Claro. bastante estrecha para que dejes tu vida en sus manos, ¿no? Entonces eso a veces nos falta mucho en la cuestión de inculcarle a los residentes de que, oye, hay que platicar bien con tu paciente, hay que tener una buena relación y obviamente eso también va a hacer que a ti te interese que el paciente tenga buenos resultados. Y a veces no vienen las guías, a veces lo tienes tú que hacer paso a paso, teniendo cada vez más presencia con la clínica. Todo cambio ahorita que dijiste de Estados Unidos también cambió su pirámide alimenticia, También. precisamente por todas las consecuencias de una mala alimentación, que ahí empieza todo, ¿verdad? Claro. Sí, pues en general, pues yo creo que la área de la electrofisiología, recordando un poquito lo que platicábamos al inicio, es un área que va creciendo mucho, un área que tiene muchos nuevos horizontes en la cuestión terapéutica, en la cuestión preventiva, en la cuestión de la consulta. Y obviamente nos podríamos pasar horas aquí platicando, pero para terminar con esta entrevista, me gustaría que nos dieras un consejo muy específico, tú que te especializas en ver estas complicaciones todos los días, algún consejo para cuidar nuestro sistema de conducción cardíaca. Es decir, ¿qué es lo que ves tú que a final de cuentas en pacientes que tuvieron cierto comportamiento, en pacientes a lo mejor que tuvieron ciertas prevenciones, los ves a ciertas edades y su sistema eléctrico está muy bien, o al contrario, sabes que con estas actividades, con este tipo de hábitos, tu sistema de conducción, dejando a un lado obviamente que también se complica diabetes, hipertensión y demás, pero ¿qué has visto tú o cuáles serían los consejos para cuidar nuestro sistema de conducción cardíaca? Bueno, lo principal es identificar problemas que pudieran deberse al ritmo del corazón. Dos cosas importantes. El ritmo del corazón no puede ir tan rápido. Si tú sientes palpitaciones o sientes tu ritmo del corazón muy rápido, ¿cuánto es muy rápido? Cuando tú estás en reposo, tu corazón no tiene por qué estar por arriba de 100 latidos por minuto si no has hecho ejercicio, ¿sí? O que el corazón vaya muy lento. Sí, ¿cuánto es muy lento? Por debajo de 50 latidos por minuto en reposo. Afortunadamente ya todos tenemos oxímetro de pulso, que fue lo único bueno que dejó la pandemia, yo creo. Todos en la casa los conocimos. Ujú. Entonces con eso te puedes medir en cualquier lado. Tu frecuencia del corazón no puede estar por arriba de 100 si tú estás en reposo, ¿verdad? Y para cuidar el sistema eléctrico, todos los extremos de la vida hacen
no son buenos para el organismo, ¿verdad? Aquellos pacientes que hacen mucho deporte, principalmente en los atletas de alto rendimiento, aquellos pacientes que hacen triatlones y Ironman y todo eso, aparte de tener lesiones en los tobillos, en las rodillas, en la columna, en todos lados, pueden hacer que el corazón también sufra una hipertrofia, un crecimiento del corazón, y eso puede favorecer también a ocasionar arritmias. Yo no estoy diciendo que no hagan ejercicio, que es muy diferente. Obviamente todos tenemos que hacer ejercicio, pero el ejercicio medido. Ok. Y en cuestión del el hábito que tú hayas relacionado más con trastornos, por ejemplo, de conducción o de a una arritmia que es la más frecuente, que es la fibrilación auricular, que también me gustaría que nos detallaras un poquito en cuestión de las técnicas de tratamiento, porque muchos pacientes, cuando se les diagnostica esta fibrilación auricular, que es la arritmia más, de las más frecuentes que hay en electrofisiología, pues obviamente requieren una anticoagulación, requieren un tratamiento antiarrítmico, un control de la frecuencia a veces, y a veces estos pacientes se deprimen mucho porque piensan que no hay un tratamiento específico. Entonces, tú como tal, ya es específicamente, ¿cuál has visto que es la relación más específica con la fibrilación auricular y cuál tratamiento les podremos dar? Sí, mira, hay muchas pandemias en la medicina, ¿verdad? Las pandemias que todos Claro. conocimos como el HN1 y ahora el COVID, Ujú. pero hay otras pandemias que son enfermedades crónicas como cuando se tapan las arterias del corazón, Claro. ¿sí? Y la fibrilación auricular es una pandemia a nivel mundial, vaya la redundancia, que va creciendo y que no va a parar. Sí, yo le equiparo siempre a la cardiopatía isquémica. Vamos a tener los números como Van a ustedes la los par, tienen, claro. van a la par. Sí, obviamente ustedes empezaron un poco antes o muchos años antes y la fibrilación auricular va a ir creciendo, pero va a llegar un momento que los vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque es la arritmia más frecuente, es la arritmia más difícil de tratar. Antes no se identificaba tanto y se trataba solamente con digoxina. Sí, después se pusieron marcapasos, sí, después ahora utilizamos diferentes técnicas para aislar los cortocircuitos dentro del corazón, que en estos últimos 10 años, que es lo que tenemos, han pasado desde tener calor solamente, que llamamos nosotros radiofrecuencia, para aislar esos cortocircuitos del corazón, hasta tener frío, que era la crioenergía, para aislar los circuitos del corazón, sí, todo, y ahora en los últimos años, en los últimos 2 años, un año aquí en México, tenemos el campo pulsado, Ujú. ¿sí? Que son las tres tipos de energía que podemos utilizar para tratar la fibrilación auricular, que hoy por hoy el campo pulsado ha demostrado menor riesgo y una efectividad muy equiparable con una disminución importante de O los sea, que riesgos. la fibrilación auricular no es un diagnóstico permanente, que pudiéramos nosotros curarla o retrasarla al máximo para que no se vuelva a presentar en muchos años. Si modificamos la evolución de la enfermedad. Si hay otras arritmias que nosotros curamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un Wolf, tenemos un éxito de un 99%, porque en la medicina no hay cien por Claro. ciento de curación, ¿verdad? Si tratamos una extrasístoles ventriculares, también 95, 98%. Si tratamos unas taquicardias por entrada intranodal, también. Todas las taquicardias, excepto la fibrilación auricular, tenemos un alto porcentaje de curación. La fibrilación auricular modificamos la evolución de la enfermedad porque no es solamente una causa. Si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, Claro. si el paciente tiene cardiopatía isquémica, si el paciente tiene sobrepeso, si el paciente tiene diabetes, enfermedad. O sea, son muchas enfermedades que conllevan a la fibrilación auricular, pero lo que sí sabemos desde hace muchísimos años es que fibrilación auricular genera más fibrilación auricular y entre más pronto instauremos un tratamiento que retrase esa evolución, le va a ir mejor al paciente. Si hace unos años nos enviaban los pacientes cuando ya la enfermedad estaba en un Muy grado avanzado, 3, por claro. decir, que como quiera hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero ahorita ya con las nuevas generaciones, con la nueva información, con todas estas nuevas altas especialidades que se están formando, ya nos están mandando la fibrilación auricular en un grado 2 y esperemos que en los próximos años nos la manden Etapas en un grado iniciales, 1, claro. en etapas iniciales, para así modificar lo más posible su progresión.
No, pues no cabe duda que es un área de alta especialidad bastante interesante y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, agradecer a los que nos están viendo. Si hay comentarios, si hay dudas, favor de dejarlas aquí abajito y pues muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Espino, por invitarme y es un placer siempre compartir con ustedes. Muchas Saludos y pues gracias. muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Bye.